Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saludamos este conocimiento, nos disponemos para la escucha. Estamos haciendo el ejercicio nuevamente de ubicarnos frente a lo que se nos presenta como la escuela del Bhakti. ¿A qué apela? ¿Qué se necesita? Se necesita una inquietud, una duda, una perspectiva de querer explorar, así como hemos explorado nuestro intelecto, nuestra fuerza, el Hola, mundo de nuestro cariño. sentir, hacia dónde está dirigido nuestros afectos. Decíamos varios ejemplos al respecto. Ahora surgió el término, puede ser una relación tóxica. Las relaciones hay ese contenido de afecto, pero ¿cómo termina siendo nocivo? Es Kiara, muy bello ¿qué tener va a hacer? la capacidad de seguir una escuela, un entrenamiento al respecto. Y todo eso, como es muy delicado, requiere estarlo entendiendo bien, hacerlo muy paso a paso, saber que tenemos dos cosas fundamentales. Una es una ayuda, un linaje, unos textos, unas indicaciones. En pocas palabras, una escuela con todo lo que eso significa, ¿sí? Que tiene una metodología, es una gran riqueza, algo muy, muy de celebrar, que es universal, situada, conservada en lo que ahora se conoce como la India, pero al estudiar qué es eso, más allá de lo que se denomina India, entonces yendo un poco más profundo, entendiendo que India no es India, sino Bharata, como se llama, y Bharata es el nombre de la tierra. Interesantemente, Va viene de Baba, justamente de sentir, que apela a un sentir espiritual. Rata viene de acción. Dice, este es el lugar, estás habitando la tierra que te da todo lo necesario para poner en acción tu sentir divino. Imagínense qué forma de mirar la tierra, qué nombre tan hermoso. O sea, le dice, ¿y dónde vives? Entonces tú dices, vivo en Bharata. ¿Y qué es Bharata? Pertenezco al reino de Bharata. Me declaro habitante del reino de Bharata. Esa es la invitación que nos están haciendo, no irnos a vivir a la India. Aunque tiene cosas muy lindas, por supuesto. No irnos a vivir a Bharata, que se dice los lugares y los estados de conciencia. ¿Qué es Bharata? El lugar donde están los elementos para desarrollar mi sentir. Rata, en la acción, puesta en acción de mi sentir. Tan interesante. Entonces decíamos que estos normalmente uno puede decir, pero y entonces en otros lugares que no es esa tradición, también hay este poder y decimos, claro, por supuesto. En muchos lugares y uno aprecia más o menos el que le tocó. También es una visión muy linda. ¿Por qué nos juntamos con la gente que nos juntamos? Hay una de las explicaciones que me parece muy lúcida, romántica, no en el sentido romántico de falso, sino romántico de bonito, y es que estamos siendo acompañados a lo largo de varias vidas. Eso uno se sienta a pensarlo, es muy conmovedor, ¿no? Con los hermanos o con los padres, con los compañeros de estudio. No es la primera vez que nos vimos cuando nos vimos en esta vida. Puede ser que sí, puede ser que no, es mucha especulación al respecto, pero la posibilidad de que sea, y no, quizá lo pueda sentir, claro, todo eso se puede ir en un viaje muy raro, pero pensar que ya viene compartiendo con la misma gente otras vidas, unidos en el sentimiento. Y a veces en el mal sentimiento también, eso hay que, así son las leyes del karma. Pero cuando hablamos de estos temas, es decir, el ambiente emocional, significa, es muy probable que estemos, si hay una gran posibilidad, no lo estamos afirmando, no lo sabemos, sería especular, pero una gran posibilidad de la cual nos alegra saber esa posibilidad de que estemos manteniéndonos en grupo, en conjunto, no gratuitamente llegamos al espacio y al sanga donde esto es estimulado. Eso por un lado, entonces eso nos hace valorar cierta escuela. Y claro, honrando que en el África y que en tal lugar del planeta también muchas otras tribus se acercan, sí, todo eso se acercan a Dios, todo eso lo aceptamos. Ahora decimos India o la otra, tal, no todo es lo mismo para mí.
precisamente por estos argumentos, porque lo voy entendiendo, porque recibo estímulos, porque tengo compañía. Y después noto es qué va a ser para mí más importante, el que en mi universo se pueda situar bien. Finalmente es eso, ¿no? Pertenecemos, podemos decir, a muchas tribus o a diferentes pueblos, claro. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, nosotros somos, eh, tenemos un drama detrás, ¿no? El hecho de ser mestizos y toda esa cosa, la colonia, todo eso queda ahí impregnado en nuestra sangre, etcétera, etcétera, ¿no? No es una cosa que nos quede tan sencillo reconstruir nuestro linaje como otros pueblos, si lo tienen, en mayor o menor medida, pero sí hay, por supuesto, linajes, familias de pueden remontar más. Por lo general, tristemente en Kali Yuga, cuando uno habla de linajes sin familia, lo que encuentra es pura locura, muchas veces, ¿no? Por eso nosotros, cuando decimos el linaje de los reyes, uno dice, uy, cada uno salía más malo que el anterior, ¿no? Tristemente, pero eso no significa que todos los linajes sean malos, ¿no? Y de hecho el linaje es muy interesante eso, cada rato lo pienso y lo repetimos, sea cual sea tu linaje. Son palabras muy, muy complejas porque justamente en las épocas de Kali Yuga tenemos tanta gente que fue abusada por sus propios padres y madres y la abuela y todo, una poco de locuras que uno dice, uy, esto es muy difícil de tragar, pero está ahí, hay que contemplarlo. Los maestros, las maestras indican, sea cual sea tu linaje, tienes que honrarlo. Cosa tan exigente, ¿no? Porque más bien uno se va por el lado. También a veces la psicología barata ha ayudado a eso. No la psicología buena, la barata, porque hay psicología buena y psicología barata. La barata es la que no sabe cómo explicar bien las cosas o se queda en la queja, qué sé yo. Entonces siempre son, no, eso es, todo es porque, por tus padres. Ya encontraste a quien echarle la culpa de todo, los padres. Entonces cuando algo te va mal en la vida, te dicen, no, es que mis padres. Claro que los padres tienen una influencia, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Es la pregunta, che. Entonces decíamos, existen las fechas, estamos en unas fechas particulares en Damar que deben, nos invitan, porque esto nos une a la tierra y nos une a la comunidad, y no podemos estar sanos sin estar unidos a la tierra y a la comunidad. Celebramos estas horas, estos días, estos momentos. Esto es lo interesante, es uno de los argumentos de por qué una escuela dedicada a atender esa necesidad nuestra interna del Bhakti, a entendernos de manera integral, eso es una escuela del Bhakti. Distinto a una escuela de yoga en un sentido de que Bhakti es el mismo yoga, pero en un sentido de yoga le hacemos la diferencia a las técnicas, porque alguien, de acuerdo a su necesidad, va a aceptar ciertas conversaciones, ¿no? De acuerdo a cuánto se ha reconocido integralmente. ¿A qué me refiero? Esto lo hemos hablado muchas veces, pero me gusta recalcarlo y alguien, bueno, porque aquí también tenemos, es parte de nuestra escuela de yoga, de hecho. Hay gente que llega a yoga y dice, no, nosotros, yo quiero, no, no me gusta el aspecto religioso. También lo hemos hablado mucho cuando hablan de los mantras, ¿sí? Y si entendemos todo el prejuicio que hay y de hecho lo honramos y lo valoramos y le damos su lugar. Pero no nos quedamos en eso y esperamos que la gente no se quede en eso porque necesitamos reconocer que hay una parte nuestra que necesita, se pregunta por la tierra, se pregunta por la comunidad, se pregunta por las fechas. Y ahí el Bhakti nos entrega entonces integralidad. Por eso nos empezamos a programar. El año nuestro empieza a tomar otras fuerzas. Muy interesante saber leer los astros. No necesitamos vernos expertos en leer los astros, simplemente aceptamos las recomendaciones de los que leen los astros. ¿Qué es la lectura de los astros? Saber eso, cuándo está dispuesta ciertas lunas para ciertas cosas. En el ámbito profundo, porque las lunas están dispuestas para ciertas cosas en el ámbito externo, como la siembra. Pero como no somos solamente eso externo, entonces, ¿será que hay lunas destinadas a hablarle a mi corazón, a esta parte mía del Bhakti? Y ahí nos informan los sabios, sí, estamos en esas lunas particulares. Y decíamos, entendemos ese universo, nos acompasamos con él y eso lo hacemos en comunidad. Eso es lo bello. Cuando tú vas a hacer una fiesta, fiesta implica, quizás habrán excepciones como en todo, pero fiesta implica otra gente.
y coordinarse y preguntarse y todo lo que eso trae de exigente, pero también de activador para nosotros. Todo lo que nos hace, en términos psicológicos, funcionales. Funcional es alguien que es capaz de entender que hay gente a su alrededor con necesidades que van a chocar con las propias necesidades. Parece una bobada, pero no es ninguna bobada. Es muy importante. De hecho, si nosotros lográsemos tener una perspectiva profunda de necesidades nuestras, de necesidades del entorno, no tenemos problema con nadie. Imagínense qué hermosa perspectiva. Ni con el jefe, ni con la jefa, ni con nadie, ni con todos los conflictos desaparecerían. Es una cosa maravillosa. Eso es yoga en su máxima expresión, ¿sí? Ocupar el lugar yógico, es decir, relacional, más lúcido posible. Así ya estamos caminando. Eso es. Por eso empezamos a entender, necesitamos comunidad, necesitamos entender la necesidad del otro, necesitamos congregarnos en fechas particulares. Todo eso está muy presente. Y va a estar a nuestro alcance siempre y cuando podamos superar esos prejuicios que nos dicen, no, cualquier cosa como de índole, lo que la gente llama religioso, que es una palabra muy abusada, es un gran mal el que tenemos en nuestra cabeza con esa palabra muchas veces. No todo el mundo simplificamos, pero cuando dicen religarse o aparecen palabras como adoración, ¿no? Todo eso, hay que sanarlo. No hay que combatirlo mal, no hay que tampoco que nadie se sienta mal. Cada persona tiene su tiempo, no somos el pueblo elegido de Dios, ni nada de esas cosas locas. No, somos sí afortunados, pero no hay que generar eso que a veces pasa también, ¿no? Para querer forzar mi fe, me invento enemigos. Eso es muy común, eso está denunciado. Es parte del proceso incluso que hay que saberlo detectar. No, no somos especiales en ese sentido, de detrimento de los demás. Pero a la vez sí somos especiales en el sentido de que somos muy agradecidos de que apreciamos la fortuna que tenemos, ¿no? Siempre las metáforas con la mamá están buenas. La mamá no se siente especial porque sabe que muchas otras mujeres tienen hijos, pero cuando es mujer, a su hijo sí tiene todo el derecho de decir, wow, yo sí soy la más afortunada del mundo. No tiene nada malo en decirlo. Está, se entiende, ¿no? Se entiende si la mamá dice, soy la más afortunada del mundo. No está queriendo hacer sentir mal a nadie. Y eso mismo nosotros lo podemos aplicar a nuestra escuela del Bhakti, es poder sacar tiempo, tener la disposición para estudiar el Bhagavad Gita, tanta cosa que hay detrás para llegar a este momento. Y podemos anunciarlo, somos los más afortunados del mundo. Estamos, es un poco las dos cosas. El Bhakti siempre implica, no es para mentes cuadradas, por supuesto que no, implica el sí y no. Fácil, difícil, difícil, fácil, ¿no? Las dos cosas son los dos ingredientes. El arroz se necesita que esté mojado, se necesita que esté seco. Ninguna de las dos tiene su punto. Así el pensamiento y el sentir también tiene su punto, que a veces uno le queda más fácil, ¿no? O es así o es asá. No, hay una correcta aplicación, muy hermosamente. El término se llama el Vini Yoga. Vini Yoga hace referencia a cuando encuentro mi ritmo propio en el yoga, cuando encuentro mi poseología y por eso tan interesante el acompañamiento, porque de hecho no lo encuentro yo solo, voy encontrando mi Vini Yoga, mi momento, que siempre, regla general del Vini Yoga es, bueno, general con sus excepciones, pero una regla muy repetida es gradualmente. ¿Cuál es mi ritmo? No sé exactamente cuál, pero sí sabemos que es gradualmente. Gradualmente implica cualidades como la paciencia, implica algo muy bello que es disfrutando el mismo proceso. ¿Cuál es mi ritmo? Tu ritmo va a estar marcado en la cantidad que puedas tolerar, que no todo esté pasando ya.
como eso no quisiera. Tu ritmo está hecho de paciencia y tu ritmo está hecho de gozo. Dos ingredientes para encontrar el Vini Yoga. Vamos a seguir aquí. Un tema muy interesante, el Vini Yoga y yo. No apareció, pero lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros momentos. Estamos entonces en la lectura de la introducción al Bhagavad Gita, la introducción al canto del Supremo. Hemos mencionado que es un, un regalo invaluable porque es dado por alguien cuya vida ha sido regida por el Bhagavad Gita. Eso es lo que le da poder, lo hemos conversado. No es la persona que más sabe en el sentido erudito del Bhagavad Gita. Miren qué buen punto, qué interesante punto. No, no ese es el camino por el que si la Prabhupada que leemos ha llegado a ser una autoridad en el Bhagavad Gita. No es por ser el que más sabe, sin que los elementos de ese saber sean despreciados, ¿no? Muchos maestros también se aprenden el Bhagavad Gita de memoria, lo cual está muy bien y muchas referencias. Pero no se trata de eso. No alguien que se sabe todos los versos del Bhagavad Gita y que sabe las referencias históricas, puntuales, arqueológicas, es el que más sabe el Bhagavad Gita. Ya hemos hablado en el curso mencionados, puede que alguien ni siquiera haya leído el Bhagavad Gita y sea el que más sabe del Bhagavad Gita. Ustedes pueden concebir semejante locura. Está esa historia, a mí me encanta. Quien leía el Bhagavad Gita y lloraba y los otros estaban muy apreciativos y decía, wow, esta persona está muy conmovida por ese texto, le ha hecho un gran efecto, ¿no? Podemos decirlo, así como alguien se embriaga y no es mal efecto, porque se dice, ven a beber estos textos, ven a beber el Bhagavatam. Entonces puede decir cuando alguien está tomando y dice, ya lo cogieron los tragos, no lo cogieron, eso no me hace nada. Bueno, la gente dice, eso no me hace nada. Puede pasar eso, ¿no? Entonces cuando uno lo coge el Bhagavad Gita, es que ya se embriaga de Bhagavad Gita. Entonces este estaba llorando y todos querían pues saber un poco acercarse a él, pero cuando se acercaron a él, ahí cuando estaba leyendo, se dieron cuenta de algo muy loco y es que tenía el Bhagavad Gita al revés. No estaba así como uno lo tiene que leer, sino como con la letra hacia abajo. Y todos, ¿pero qué pasó? Este nos está mintiendo, que está ahí, ni siquiera lo está leyendo, está llorando. Estaban cuestionados por eso, pero se acercaron igual a preguntar. Y él les dijo, no es que yo con solo ver que el Señor Supremo Krishna en la portada está haciendo de cochero de su devoto. Ese solo acto, ese nombre de Krishna tan bello que es Partha Sarati, el que le lleva el coche a su devoto. Ese solo intercambio de amor me conmueve. Y él había entendido todo el Bhagavad Gita. Entonces leemos así la Prabhupada en su virtud. También tiene erudición, no estamos despreciando, la repito, por supuesto. De hecho, hace un trabajo sin precedentes al presentar palabra por palabra el sánscrito de Vanagari, sin precedentes. No carece de eso. Pero decimos, ese no es su mayor virtud. Su mayor virtud es que ha puesto todo eso, mucho o poco, en su caso mucho también, pero lo ha puesto al servicio del sentimiento que debe surgir detrás de leer el Bhagavad Gita. A mí me encanta cuando explican, muchos Bhagavad Gitas habían antes en Occidente de que Srila Prabhupada escribiera su Bhagavad Gita tal como es. Habían muchos Bhagavad Gitas, pero ningún devoto. Pero tenía cientos de libros con la receta del arroz, pero nadie había cocinado arroz. Falta alguien que viniera a dar la receta del arroz, pero también a inspirar con sus palabras desde un punto de vista particular, que la gente al leer la receta dice, es que esto hay que hacerlo. Pues sí, hay que hacer el arroz, para eso era el libro de recetas. Mm. Leemos entonces. El conocimiento védico se le impartió en el corazón a Brahma, el primer ser viviente que fue creado.
Y Brahma a su vez diseminó ese conocimiento entre sus hijos y discípulos, tal como él lo recibió originalmente de labios del Señor. Usted nos ha hablado un poco del tema del Bhagavad Gita, de la presentación, de sus estatuas de Ísvara aquí, de cómo es que justamente estamos conectándonos con una forma de aprendizaje. Es muy lindo, sí, es muy, muy lleno de poder en realidad. Cuando nosotros revisamos técnicamente nuestra Sampradaya, dice Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, ese es el término técnico. Significa que somos de la Sampradaya de Brahma. Imagínense que esto es, solo lo dice que de hecho lo cree y lo vive, pero cuando vuelve y lo explica, por supuesto que causa como que, ¿what? Somos de una escuela fundada por el creador del universo. ¿Qué es eso? Aquí nos lo están poniendo a nuestro alcance y no puedo decir, estás hablando locuras, pero ¿quién me puede alegar que los genes de los que está hecho mi cuerpo no están conectados con seres de millones de años atrás o de miles de años atrás? Si descubren un ser allá muy antiguo, qué sé yo, dice, y alguien sale y afirma, y yo estoy conectado genéticamente con ese ser, se descubre que es dentro de los grandes. Van a decir, pero estás loco. No, por supuesto, estoy conectado con ellos. Entonces así, si nuestros genes están conectados, también podemos conectar nuestros memes, entre nuestra memética, nuestra memoria, nuestra capacidad de aprendizaje. Estoy conectado con la primera persona que habla español. Pero ¿cómo? ¿Quién me puede negar que no? No estoy hablando. Tú no estás loco a la final. Este conocimiento se le impartió en el corazón a Brahma, el primer ser viviente que fue creado, y Brahma a su vez diseminó ese conocimiento entre sus hijos y discípulos, tal como él lo recibió originalmente de labios del Señor. El Señor es Purnam, omniperfecto, y no hay ninguna posibilidad de que Él llegue a estar supeditado a las leyes de la naturaleza material. Entonces tenemos que el origen, quien ve esto, está mirándolo, por decir algo, desde afuera. Ese es uno de los conceptos importantes de este asunto, ¿no? Dice a Paurosella, ¿de dónde viene? ¿Quién lo dijo? Alguien objetivamente afuera de donde estamos nosotros, que es el condicionamiento, ¿no? Un técnico de fútbol desde afuera da indicaciones, se necesita qué indicación está viendo desde afuera, distinto a los que están en el campo, porque están condicionados, no ven tan, no ven todo, no son sensibles al mundo entero. Ese es el concepto. Por eso tan interesante estas recomendaciones reveladas desde el plano divino. Ahora, una vez más, si eso no aplica a mi momento y las forzamos a aplicarlas, estamos dañándolas. Eso que es verdadero y chévere está no aplicando. Por eso siempre decimos, están las recomendaciones, el individuo tiene que, con sinceridad, con un buen proceso, acercarse a ellas, a saberlas aplicar, a moldarse. Lo que se quiere está hecho, lo que se dispone, pero a la hora, la metáfora del fútbol nos sirve un montón. El técnico sabe cuándo, qué quiere, cómo, su equipo más defensivo, más según lo que está teniendo, tiene más contexto y los jugadores tienen que acoplarse a eso. Todas esas cosas están. Entonces así, cuando hablan el Señor no está condicionado, no está hablando desde aquí que no podemos ver bien, sino desde arriba. El Señor no está condicionado y no está supeditado a las leyes materiales como estamos nosotros. En consecuencia, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para saber que el Señor es el único propietario de todo lo que hay en el universo y que Él es el creador original y el creador de Brahma. Ahí está estableciendo unos parámetros importantes para nuestra tendencia a hacerse el loco con esto, que no sale muy caro, sale muy bueno. En un primer momento puede saber muy bueno porque es decir, no tengo
nadie que controle esto, más bien lo que yo haga, lo que yo pueda esforzarme es lo que va a pasar. Una mentalidad muy presente, ¿no? Que tiene su grado de verdad, por supuesto, porque tampoco trata de quedarse ahí, pero es un vicio, ¿no? Yo no creo en nadie, a mí hábleme de plata y de lo que yo he trabajado y tal, nadie me dio nada, yo todo me lo gané, no en nadie creo. Peligroso, claro, nace de la idea de justamente cuando se han presentado ideas espirituales que lo que ha terminado siendo es un nido ahí de ratas, de explotación y de cosas extrañas, sí, eso se entiende. Pero no debemos quedarnos en ese complejo colectivo y terminar solo confío en mí, en mi esfuerzo, ¿no? Aquí categóricamente lo estoy diciendo, hombre, mujer, hay un controlador. En el capítulo 11 el Señor se lo nombra como Pratitamaha. Perdón, Prapitamaha, porque Abraham se lo nombra como Pitamaha, el abuelo. Bien lindo. Pita es un nombre de padre en sánscrito, muy, muy lindo, suena muy dulce, ¿no? Pita, mi padre. Y Pitamaha es el abuelo. Y Prapitamaha es el padre del abuelo. Él es el creador del abuelo. Así pues, uno no debe creer que es el propietario de nada, uno debe aceptar únicamente las cosas que el Señor le ha asignado para su manutención. Hablamos nuevamente de eso, el linaje, y aquí nos volvimos hoy muy de la mano, decir la Prabhupada, esto se volvió muy extraño, porque estamos diciendo somos del linaje del primer ser, del creador, de Brahma. Qué bello decirle el abuelo, nuestro abuelo. Empezar a sentirlo, porque eso nos da peso, por un lado, y también nos da fe, nos ubica, nos siente ahí como un niño que dice, estoy en la casa de mis abuelos. ¿Cómo se siente un niño en la casa de los abuelos? En general, ¿no? Estamos hablando de la disfuncionalidad que a veces aparece tanto. Es un niño en la casa del abuelo. Entonces así, si la Prabhupada nos está diciendo aquí hoy muy bellamente, siéntete en la casa de tu abuelo. Es el abuelo Brahma. Ahora, ¿qué significa estar en la casa de los abuelos? También hay unas que bajo ese hilo de protección y de amor y de solidez, ahí también vas a estar escuchando su voz, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo hemos de utilizar esas cosas que el Señor nos ha asignado. Entonces estamos en esta casa maravillosa, así lo dijo también el Papa, ¿no? Una bella encíclica, ¿no? La casa de todos, es que también lo dijo si la Prabhupada antes del Papa. Igual no importa, el concepto es de todos también. Una casa donde podemos ver todo el mundo, es muy, muy bello. Entonces, cuando dices el mundo es la casa de todos, ¿cómo hacer que eso no sea una frase hippie? Ahí nomás de mente bien pensante. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Significa que entonces tú aceptas la cuota que te corresponde. Ese es el Dharma, por eso tiene tanta belleza. No es de decirlo, ay, la hermandad, el mundo pide eso, la hermandad, los derechos humanos. Sí está muy bien, hay que ser sensible cuando está pasando cosas en el mundo. Pero si eso no se traduce en el encontrar qué es de lo que me corresponde según mi cuota y mi lugar, o que se conecta con eso va a ser solamente el discurso. Dice, Arjuna decidió bueno, hay que tomar, dice, hay muchos ejemplos de cómo hemos de utilizar esas cosas que el Señor nos ha asignado. Ojo, que vamos a los ejemplos para habitar activamente esa casa de todos, esa casa de los abuelos, del abuelo Brahma, del Pitamaha. Ello también se explica en el Bhagavad Gita. Dice, al principio Arjuna decidió que no pelearía en la batalla de Kurukshetra. Era su propia decisión. Arjuna le dijo al Señor que después de matar a sus propios parientes no iba a poder disfrutar del reino. Esa decisión se basaba en el cuerpo, porque Arjuna creía que él era el cuerpo y que sus parientes o expansiones corporales eran sus hermanos, sobrinos, cuñados, abuelos, etcétera. Por consiguiente, él quería satisfacer las exigencias de su cuerpo. El Señor habló el Bhagavad Gita precisamente para cambiar ese punto de vista. Y al final Arjuna decide pelear siguiendo las indicaciones del Señor. Cuando dice, Karishye Vachanam Tava, actuaré
conforme a tu palabra. Karishé, voy a hacerlo. Bachanam, como has hablado. Taba, tal cual. Karishé, Bachanam, Taba. Haré como lo has dispuesto. Qué bella conclusión de Arjuna, porque nace de una comprensión. No es lo primero que dice Arjuna, lo dice al final. Entonces tenemos que ganarnos esto, de cierta manera. Ese es nuestro objetivo, esa rendición de Arjuna, pero bien construida. Por eso estudiamos aplicadamente. Sabemos que nuestro objetivo es, sí, lo que el Señor diga, pero no porque sí, es porque hemos comprendido los pasos que nos llevan a eso. Y aquí nos dan uno de los elementos que son los pasos para llegar a eso. Específicamente cuando tu decisión de actuar o no actuar, de ir o no ir, de comprar o no comprar, de comer o no comer, de escuchar o no escuchar, todo lo que hacemos con los sentidos, sí o no, se basa exclusivamente en un concepto de ti mismo como cuerpo. Estás generando desorden en el universo. Estás generando un hueco del cual tú mismo vas a ser afectado. O sea, por eso se habla del concepto corporal de la vida, que viene acompañado de yo y mío y de es un montón de temores. El ejercicio, que es un ejercicio que se hace paso a paso, pero que es anunciado directamente, es que te consideres ocupante de un cuerpo, le des el lugar que necesita, ni más ni menos, dice que trabajar para mantener el cuerpo y el alma juntos, hay que tener una vida sencilla, aspirar a eso, tener unas necesidades, eso, bastante minimalistas, en el sentido no que nadie pueda tener ciertas inclinaciones a unos gustos particulares, pero no, se necesita ir bajando la fiebre. La fiebre tiene diferentes grados. Está el grado nocivo, excéntrico, está el grado lujoso, están las necesidades extendidas, están las necesidades básicas en el sentido, no básicas como que suenan como precario, pero sí las necesidades eh, acorde a lo que no afecta. Muy interesante, va a ir bajando eso en muchos aspectos de nuestra vida, repito, sin que hayan gustos particulares que tienen que ya ver con formas de sabores, pero no queremos volvernos llenos de necesidades extendidas y después llenos de lujos y después caer en la excentricidad y en lo dañino. No, hay que bajarle esa escala en ese nivel. Por eso entonces cuando uno le da buen lugar a su cuerpo, entonces ya tiene. ¿Y por qué no por qué no hacer eso? ¿Qué hay de malo? Uno dice, pero ¿qué hay de malo? Justamente porque eso te está consumiendo una cantidad de atención y energía que necesitas para ir a lo profundo de tu ser. Está siendo mal utilizado eso. No, no, eso termina siendo un desperdicio de la luz de tu alma, de tu atención. Tu atención puede estar puesta en otro lugar para que dé otros frutos. Primero para que no afecte el entorno, pero además para que dé otros frutos. Y eso es la voluntad del Señor. Cuando me dice la voluntad del Señor, eso es como todo raro, como que ay, acompasa tu voluntad, la voluntad del Señor es como que, ay, bueno, entonces yo no valgo, pues, lo que diga Dios. Y encima empiezo a pensar, es que Dios es muy vanidoso, quiere que todos hagamos su voluntad. No, la voluntad de Dios significa la voluntad dulce, suprema, extremadamente beneficiosa para todos en todo lugar. Ahí uno se reconcilia y se da cuenta, pues si eso es lo mismo que yo quiero, ah, bueno, entonces no estamos peleando con nada. Ahora, no te traiciones a ti mismo. Por eso es tan interesante. El que se conoce a sí mismo conoce a Dios, el que conoce a Dios se conoce a sí mismo. No son dos cosas distintas. Pero en el camino, mientras nos definimos egoístamente, mientras todavía tenemos esta fiebre material, mientras tomamos las decisiones de a dónde ir y cómo, solamente basado en nuestra identidad corporal física, entonces ahí vamos a tener que irlo ajustando y ese es el camino del yoga. Y se va inaugurando cuando nosotros empezamos a considerar más a partir del autoconocimiento, sí, mi cuerpo muy bien, pero en mis pensamientos, ¿por qué puede satisfacerme cuando ya mi cuerpo está satisfecho? ¿O por qué al intentar satisfacer y satisfacer desde el cuerpo al final nunca funciona? ¿Cómo regularlo? ¿Cómo regular mis sentidos? Para que mi inteligencia esté más firme, más viva y entonces pueda apreciar cuando se manifiesta, no dentro de mí, porque es una gracia, es una invitación,
un cierto sentir a mi corazón. Es muy bella perspectiva eso y hay que saberla cuidar mucho, hay que tenerla muy presente. Si algo del Bhakti nos atrajo, ese sentir, esa perspectiva, algún consejo nos ha hecho ver algo nuevo, por ahí hay que seguir. Decimos con paciencia y disfrutándolo, hay que seguir cuidando eso. ¿Cuál es la forma de cuidarlo? Se explica muy específicamente en el Bhakti, cuidando a quienes, el ambiente en el cual eso está pasando. Ese es el método que nos dice. Cuidado de los Vaishnavas, las Vaishnavis, aquellas personas capaces de darnos ese entorno que está hecho de nuestros maestros, nuestras maestras, nuestras compañeras, de quienes han entregado los libros. Todo ese ambiente es muy, muy delicado. Eso es lo que hay que cuidar. Muy delicado porque es muy exigente. Siempre, cada rato recuerdo cuando la gente dice, bueno, ¿en qué libro? Es una muy buena pregunta. ¿En qué libro? En muchos libros, pero siempre decimos, a veces detrás de ¿en qué libro es? Bueno, ¿en qué libro leo eso para no tener que volver a clase? Como el libro escrito elimina a quien lo escribió, a quien lo entrega de vivo. Eso es una tendencia muy nuestra, ¿sí? Manual. Ahí, bueno, ¿dónde está el libro para ya leérmelo? No, si es un libro para entenderlo mejor, muy bueno, y lo necesitamos también, por supuesto. Queremos muchos libros. Ayer estuve muy feliz porque alguien compró en nuestra página de Bali un Bhagavad Gita, tal como de este guía de estudio, la Bhagavad Gita. Un vecino allí, no sé cómo llegó ahí a la página, bueno, ahí medio publicidad hacemos, pero súper chévere porque un vecino allí de Sabaneta. Entonces, muy bien los libros, pero si son para reemplazar el contacto con las personas, eso es, no, algo está faltando ahí. Dice entonces Krishna, Arjuna llegaba a dejar atrás esa visión corporal y ha llegado al Karisyeva Chanantava. En este mundo los hombres no fueron creados para reñir como los perros y los gatos. Los hombres deben ser inteligentes para percatarse de la importancia de la vida humana y negarse a actuar como animales ordinarios. Entonces por ahí empieza la reflexión. Quiero, quiero entenderme, quiero salir del concepto corporal de la vida. Muy interesante porque es un vaivén. Mire qué paradójico esto. Para salir de esa visión corta de considerarme un cuerpo, empieza por reconocer el cuerpo que tienes, que es humano. Porque dice, ah, bueno, entonces el camino para saber que no soy un cuerpo empieza por saber que soy y que tengo un cuerpo humano. Muy interesante, porque dice, bueno, no soy un cuerpo, entonces voy a hacer todo lo posible para olvidarme de mi cuerpo. Dice, no, 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 antes recuerda el cuerpo, pero el cuerpo particular que tienes. Paradójico. El ser humano debe darse cuenta de cuál es el objetivo de su vida. Esta información se da en todas las escrituras védicas y la esencia de ellas se da en el Bhagavad Gita. Entonces, ¿a qué vinimos a preguntarnos aquí? Justamente, ¿cuál es cuáles son los mayores usos que se le puede dar a este cuerpo humano? Muy bello, me encanta cómo presenta el Bhagavad Gita como un manual. Y cuando alguien compra una licuadora, le dicen, estos son las posibilidades que tiene. Y dice, wow, todo eso se puede hacer con licuadora, sí. Entonces, cuerpo humano, te lo digo, ¿y qué hago con esto? Lee el Bhagavad Gita y dice, todo eso se puede hacer con el cuerpo humano, sí. La literatura védica está hecha para los seres humanos, no para los animales. Este contraste es la meditación que poco a poco, por escucharla, muchas veces la vamos refinando. De hecho, esto es un ejercicio diario, esto es una meditación diaria. Y de cada clase también. Estoy habitando un cuerpo humano. Esa es una meditación diaria. Por ahí se empieza. Eso nos ubica en un montón de cosas, en un montón de sentires. Es una instrucción de gran, gran alcance. Muy repetida, aparentemente muy simple, pero no es simple y debe ser muy repetida porque
Muchas cosas se derivan de eso. Muchas actitudes, mucho bienestar, mucha disposición. La literatura védica está hecha para los seres humanos, no para los animales. Los animales pueden matar a otros animales y no hay posibilidad alguna de que incurran en pecado. Pero si un hombre mata a un animal en aras de la satisfacción de su paladar descontrolado, se le culpará de romper las leyes de la naturaleza. Ahí está, clásico. El Bhagavad Gita se explica claramente que hay tres clases de actividades según las diferentes modalidades de la naturaleza. Las actividades de la bondad, de la pasión y de la ignorancia. Entonces, cuerpo humano significa entender las modalidades. Ahí vamos sumando. De modo similar, también hay tres clases de comestibles. Comestibles influidos por la bondad, por la pasión y por la ignorancia. Todo esto se halla claramente descrito y si utilizamos bien las instrucciones del Bhagavad Gita, toda nuestra vida se purificará. Al final podemos llegar al destino que se encuentra más allá de este cielo material. Yad Gatvana Nivartante Tatama Paramamama. Entonces, cuerpo humano, ok, ¿cómo lo alimentas? En bondad. Y así, poco a poco, vas purificándote y llegar al mundo y llegando al mundo espiritual. Purificándote significa justamente eso, sacándole más filo a ese instrumento, haciéndolo más efectivo, haciéndolo más brillante. Entonces, humano, purificado es más humano, es decir, más sensible. Ese destino se denomina el cielo Sanatana. Entre más puro, más, con más fuerza, más inclinado, con mayor dirección. No es que abramos la puerta del cielo, no. Pues, el cielo se abre desde adentro, como hemos hablado. Por eso, knock, knock, knocking to the heaven's door. Entonces, ese destino se llama Sanatana, el eterno cielo espiritual. En este mundo material observamos que todo es temporal. Todo aparece, permanece por algún tiempo, produce algunos subproductos, mengua y luego desaparece. Vamos a contrastar y a entender nuestro lugar en contraste con lo que se describe como el mundo espiritual. Entonces aquí aparece y se acaban las cosas. Esa es la ley del mundo material, ya sea que usemos como ejemplo este cuerpo, o un pedazo de fruto o cualquier otra cosa. Pero más allá de este mundo temporal, hay otro mundo del cual tenemos información. Ese mundo está hecho de otra naturaleza, la cual es sanatana, eterna. Entonces, dos mundos, este temporal y el sanatana, el eterno. A la Jiva también se le describe como sanatana, eterna. Y en el capítulo 11 el Señor también se lo describe de esa manera. Entonces, lo que es sanata, nuestra alma va a estar feliz en el ambiente sanatana y en conexión con la persona sanatana. Es decir, el alma, que es eterna, en el mundo espiritual, que es eterno, con la persona eterna, que es Krishna. Nosotros tenemos una relación íntima con el Señor y como todos somos uno desde el punto de vista cualitativo, no cuantitativo, todos somos uno desde el punto de vista cualitativo, es decir, hecho de la misma materia, la misma cualidad, pero en cantidad, es decir, ya después en nuestras diferentes características, ahí no somos iguales, no somos uno. Dice el Sanatana Dham, Dham es el lugar, Sanatadam o Sanatadama, o el cielo, la suprema personalidad sanata y las entidades vivientes sanatan. Todos eso es una, está hecho una misma cosa, está hecho de materia espiritual. Todos son sanatan, sanatadam, sanata Dios y sanatana jiva. Todo el propósito del Bhagavad Gita es el de revivir nuestra ocupación sanatana o el sanatana dharma, que es la ocupación eterna de la entidad viviente. Nosotros nos hallamos dedicados temporalmente a diferentes actividades, pero todas ellas pueden purificarse cuando las dejamos y emprendemos las actividades que prescribe el Señor Supremo. Eso se denomina nuestra vida pura. Muy interesante, muy bello. Entender nuestra posibilidad de actuar en relación a la perspectiva de lo eterno. Eso se denomina vida pura. El Señor Supremo y su morada trascendental son ambos sanatana, tal como lo son también las entidades vivientes
Y la asociación conjunta del Señor Supremo y las entidades vivientes en la morada sanátana constituye la perfección de la vida humana. Estamos hablando de la liberación, del servicio divino. Esa es la perfección nuestra. Estar ocupados en una labor eterna para que nuestra visión, nuestro ambiente sea eterno y estar con Dios. El Señor es muy bondadoso con las entidades vivientes porque estas son sus hijas. El señor Krishna declara en la Bhagavad Gita, Sarva Yonisu, Aham Villa Pradapita. Yo soy el padre de todos. Estamos hablando, muy interesante ese linaje. Desde luego existen toda clase de entidades vivientes según sus diversos karmas, pero aquí el Señor declara que Él es el padre de todas ellas. Por consiguiente, el Señor desciende a redimir a todas esas almas caídas y condicionadas y hacerles un llamado para que regresen al eterno cielo Sanatan, de modo que las entidades vivientes sanatan puedan recobrar sus eternas posiciones sanatana en asociación eterna con el Señor. Estamos siendo invitados al mundo espiritual, al mundo eterno, es donde nuestras cualidades todas son plenamente expresadas. Aquí no se pueden expresar. Aquí intentamos expresar algo, pero se acaba. Entonces, no hay eco ahí, ¿no? Estamos construyendo unos castillitos a la orilla del mar. Las olas del tiempo están acabando con nuestro castillo, pero nosotros queremos un castillo para poder habitar en él y jugar. Entonces tiene que estar hecho de eso que está hecho nuestra intención eterna. Ese es el mundo espiritual. Para redimir a las almas condicionadas, el propio Señor viene en diferentes encarnaciones o envía a sus sirvientes íntimos como hijos o sus asociados o acharyas, a los famosos maestros. Por lo tanto, el Sanatana Dharma no se refiere a ningún proceso sectario de religión. Es la función eterna de las entidades vivientes eternas en relación con el eterno Señor Supremo. Como ya se dijo antes, el Sanatana Dharma se refiere a la ocupación eterna de la entidad viviente. Si la Ramanujacharya ha explicado la palabra Sanatana como aquello que no tiene principio ni fin. De modo que cuando hablamos de Sanatana Dharma, debemos dar por sentado, en base a la autoridad de Sripad Ramanujacharya, que dicho Sanatana Dharma no tiene ni principio ni fin. La palabra religión es un poco diferente a la palabra Sanatana Dharma. Religión lleva consigo la idea de fe y la fe puede cambiar. Uno puede tener fe en un proceso en particular y puede cambiar de fe y adoptar otra. Pero el Sanatana Dharma se refiere a aquella actividad que no se puede cambiar. Entonces, mire que más profundo, ¿no? Fe sana nos lleva ahí, pero es la ocupación natural por lo que estamos hechos. Dice, pero el Sanatana Dharma se refiere a aquella actividad que no se puede cambiar. Por ejemplo, el agua se le puede quitar la liquidez, al agua no se le puede quitar la liquidez, ni al fuego se le puede quitar el calor. De igual manera, la entidad viviente no se le puede quitar su función eterna. El Sanatana Dharma es eternamente parte integral de la entidad viviente. Así pues, cuando hablamos de Sanatana Dharma, debemos dar por sentado, en base a la autoridad de Sri Ramanujacharya, que dicho Sanatana Dharma no tiene ni principio ni fin. Este es el estado default nuestro, servir, cumplir, ejecutar este tipo de actividades. Por eso esto es transcultural, religioso en el sentido de entender religión como instituciones. Entonces, lo que naturalmente estamos inclinados, aquello que no tiene principio ni fin no puede ser sectario por ninguna clase de pues ninguna clase de límites puede coartarlo. Aquello que pertenece a alguna fe sectaria habría de considerar equivocadamente que el Sanatana Dharma también es sectario. Esta famosa acusación. Entonces están hablando del hinduismo, están hablando de una forma, no estamos hablando de lo básico, estamos hablando de que la persona necesita comer. No estamos haciéndole fuerza a ninguna comida en particular. También existe la necesidad de mirar qué comida en particular vamos a comer, pero estamos hablando, estamos estableciendo primero que todo, porque esa diferenciación hay que hacerse, ¿no? Hay que hacerse para entendernos que somos personas que necesitan comer. ¿A qué horas comes? ¿Cómo comes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿De quién comes? Todo eso viene después. Entonces, Sanatana Dharma, tenemos un deber original todos, básico, como alma. Así como el cuerpo necesita comida, el alma necesita servir. Aquellos que, entonces, dice, algunos pueden decir que esto es sectario, digamos que estamos hablando de una religión más, por eso hablamos de que no. Pero si profundizamos en el asunto y consideramos a la luz de la ciencia moderna, a la luz de la ciencia moderna, podemos ver que el Sanatana Dharma
es la ocupación de toda la gente del mundo y más aún de todas las entidades vivientes. Una fe religiosa no sanátana puede que tenga algún comienzo en los anales de la historia humana. Interesante. Entonces ahí se dan como ciertas costumbres. Pero no existe comienzo en la historia del Sanatana Dharma, porque este último permanece eternamente con las entidades vivientes. Uy, qué tan interesante. Restaurantes se pueden abrir y cerrar, pero la necesidad de comer no se abre ni se cierra, está siempre presente. En lo que respecta a la entidad viviente, los sastras autoritativos determinan que para ella no hay nacimiento ni muerte. En el Gita se establece que la entidad viviente nunca nace y nunca muere. La entidad viviente es eterna, indestructible y continúa viviendo después de la destrucción de este cuerpo material temporal. En relación con el concepto de Sanatana Dharma, debemos tratar de entender el concepto de la religión a partir del significado de la raíz sánscrita de la palabra. Dharma se refiere a aquello que existe constantemente con un objeto en particular. Entonces, el Dharma es lo que es, dice, como el fuego, el calor. ¿Cuál es el deber, el Dharma o la característica? ¿Qué lo sostiene? Que calienta. Ahí viene. Nosotros concluimos que junto al fuego hay luz, calor. Sin luz y calor, la palabra fuego no tiene sentido. De modo similar, debemos descubrir la parte esencial del ser viviente, aquella parte que es su compañera constante. Esa compañera constante es su cualidad eterna, y esa cualidad eterna es la religión eterna. Y qué interesante eso. ¿Cómo, cómo nos quita de la cabeza esa pelea de quién, dónde, cómo, por qué? Este dijo esta cosa, este dijo otra. No, parte por reconocer que debe ser inclinado al, al desarrollo espiritual. Parte de ahí, eso no se te va a quitar. Si eso lo tienes muy presente, las diferentes formas que te estimulen al desarrollo de eso van a ser muy bienvenidas en virtud de que cumplan ese objetivo. Y la necesitamos también, son muy bellas las formas en hacerlo. Pero teniendo esto como base, y así algunas formas que aparecieron para ayudarnos a cumplir esta sanata dharma pueden algún tiempo servir y después ya ser destruidas. Muy interesante eso. ¿Sí? Hablo de instituciones, hablo de toda esa forma externa, ¿no? Necesitamos una vez más descubrir esta necesidad que nos hace. Dice, así como el fuego ilumina y tiene calor, la entidad viviente es eterna, sirve, está conectado con esto, en ese dharma, ese poder. Muy bello, muy necesario, muy esclarecedor. Es un punto esencial en el autoconocimiento, desde el punto de vista de el Veda te habla, bueno, me quiero conocer. Entonces sí, hay muchas cosas para conocerte. ¿Qué te sirve? ¿Qué ropa te queda bien? ¿Qué te combina? ¿A qué horas? ¿Qué te puedes poner según dónde naciste y tal cosa en tu ascendente, qué sé yo? Muchas cosas. ¿Qué te hace bien? ¿Qué eres? Pero cuando va profundo dice, pero sobre todo, todo eso de hecho está dispuesto para que vayas descubriendo cada vez más tu cualidad como ser eterno, tu ser como algo. Y lo estimules y lo hagas crecer, etcétera, etcétera. Y en eso estamos. Muchas gracias por su participación. Gaura Premanandi Hari Hari Bol.